El 7 de agosto de 2007, la televisión mexicana perdió a su figura más poderosa, más enigmática y más silenciosa. Un hombre que pasó décadas construyendo el entretenimiento de millones, mientras detrás de cámaras vivía una existencia completamente distinta a la que el mundo creía conocer. Ernesto Alonso, el señor telenovela. Más de 150 producciones. Un hombre que durante 40 años fue sinónimo de drama, pasión y poder en las pantallas de México y América Latina. Pero hay algo que las cámaras nunca capturaron. Algo que los reporteros de la época no se atrevieron a preguntar. Algo que los propios actores que lo conocieron se llevaron, por años, en silencio. Varios de los hombres más cercanos a Ernesto Alonso murieron jóvenes. Algunos de enfermedades que nunca fueron confirmadas del todo. Otros, sí, envueltos en rumores que la prensa de espectáculos susurraba pero nunca publicaba a 8 columnas. Y todos ellos, sin excepción, habían pasado por su cama, por su departamento, o por ambos. Estas son las 4 revelaciones que vas a descubrir hoy. Primero, ¿cuántos de los amantes de Ernesto Alonso murieron vinculados al SIDA? ¿Y qué tan profunda era la relación entre ellos antes de su muerte? Segundo, ¿fue Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix, realmente pareja de Ernesto? ¿Y qué hay detrás de la versión oficial de su fallecimiento? Tercero, ¿qué pasó realmente con Frank Moro y Rodolfo Rodríguez Besares, 2 actores que también murieron rodeados de rumores sobre el mismo diagnóstico? Cuarto, ¿sabía Ernesto Alonso lo que estaba ocurriendo? ¿Y cuánto peso cargó en silencio mientras el mundo lo aplaudía como el rey indiscutible de las telenovelas? Y lo más inquietante es que nadie lo contó igual. Si cierras este video ahora, jamás vas a saber lo que realmente pasó. Pero para entender esto, primero hay que entender. La historia de Ernesto Alonso comienza lejos de los estudios de televisión, lejos de los reflectores y lejos del poder. Comienza en Aguascalientes, con un muchacho de 17 años que miraba a otro hombre con ojos que no podía ni debía tener. El chico se llamaba José Cruz. Era amigo del hermano mayor de Ernesto, un joven que frecuentaba la casa familiar con suficiente regularidad como para que el adolescente Ernesto desarrollara una obsesión que no podía disimular del todo. José llegaba y los ojos de Ernesto lo seguían. José hablaba, y Ernesto escuchaba como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de esa voz. Un día, José notó esos ojos. Le preguntó directamente por qué lo miraba así, y Ernesto, con la valentía torpe y sin filtro de los 17 años, le respondió algo que en aquella época de los años 30, en una ciudad de provincia, equivalía a declarar una guerra. Le dijo que le gustaba. Lo más sorprendente no fue la confesión. Lo más sorprendente fue la respuesta. José no lo rechazó. José lo correspondió. Lo que siguió fue breve, clandestino y marcado desde el principio por la certeza de que no podía durar. Miradas, encuentros rápidos, silencios cargados. El tipo de romance que florece en los intersticios del mundo oficial, en los espacios que nadie vigila del todo. Hasta que alguien los vio. El hermano Alfonso los sorprendió. Y lo que siguió fue exactamente lo que se podía esperar de una familia de provincia en aquella época. Escándalo, furor, vergüenza. Los padres, sacudidos hasta los huesos por lo que significaba aquello para el nombre familiar, tomaron una decisión que creyeron definitiva. Si el muchacho tenía esas inclinaciones, necesitaba disciplina, estructura, un ambiente que lo pusiera en vereda. Lo inscribieron en un colegio militar. Imaginen eso un momento. Un muchacho sensible, con alma de artista, con sueños de escenario y de luz, enfrentando la perspectiva de un futuro de botas, órdenes y fusiles. Era la forma más brutal que sus padres encontraron de decirle: lo que eres no existe, lo que sientes no existe. A partir de ahora, serás otra cosa. Pero el destino a veces tiene mejor guión que cualquier productor. Justo en ese momento, tú como si alguien hubiera escrito la escena con demasiada precisión,
Una compañía de teatro llegó a Aguascalientes. Entre sus integrantes estaban dos mujeres que cambiarían todo, Isabel y Anita Blanch, actrices de cierto reconocimiento que viajaban por el interior del país, llevando teatro a ciudades que rara vez lo veían. Un día, de manera casual, pidieron prestado un tocadiscos en la casa de los Alonso. Ernesto las atendió, y algo en esas dos mujeres, en su manera de moverse, en su manera de hablar, en el olor a libertad que cargaban consigo, lo hizo abrirse de una manera que no había podido hacer con nadie en mucho tiempo. Les contó todo. El amor prohibido con José, la reacción de su hermano, la furia de sus padres, y sobre todo, el miedo a ese colegio militar que se cernía sobre él como una condena. A las Blanch lo escucharon con la atención y la calidez que solo tienen las personas que han vivido suficiente, como para entender que el mundo oficial no tiene todas las respuestas. Y cuando Ernesto terminó de hablar, le dijeron algo que no olvidaría nunca. No te dejes encerrar en un colegio militar. Vente con nosotros a México. Ahí está tu destino. ¿Fue casualidad o fue destino? ¿Un tocadiscos prestado cambió realmente la historia del entretenimiento mexicano? Quizás sí. Quizás ese pequeño objeto fue la bisagra entre el hombre que querían que fuera sus padres y el hombre que sería para siempre. A los 18 años, Ernesto huyó de Aguascalientes, sin permiso, sin despedidas formales, con la ropa suficiente y la certeza de que si se quedaba, algo esencial en él moriría mucho antes que el cuerpo. Se fue a la Ciudad de México, y comenzó la leyenda. En la capital, el joven Ernesto Alonso no tardó en cruzarse con Celestino Gorostiza, el director de Bellas Artes. Gorostiza era un hombre que sabía reconocer el hambre cuando la veía. Y en ese muchacho de provincia con mirada intensa y deseos de comerse al mundo, vio exactamente eso. Con su apoyo, Ernesto empezó a moverse en los círculos teatrales y cinematográficos. Sus primeros pasos fueron modestos. Un papel como extra aquí, una obra de teatro allá. Pero ya estaba dentro. Ya había cruzado la puerta. Sin embargo, Gorostiza no solo fue un padrino artístico. También fue, en cierta forma, el arquitecto de la máscara que Ernesto cargaría durante décadas. Sentado frente al joven, el director le ofreció un consejo que sonaba a instrucción militar, pero que venía de alguien que entendía perfectamente la maquinaria del espectáculo. Ponte firme cuando hables, engruesa la voz, déjate crecer el bigote, vístete siempre formal. Nadie tiene por qué notar tu sexualidad. Tu trabajo es convencer al público de que eres un galán, de que estás enamorado de una mujer. Esas palabras tenían el peso de una sentencia. Pongámoslo en perspectiva. Ernesto tenía 18, 19 años. Venía de huir de una familia que lo había querido encerrar precisamente por ser quien era. Y ahora el primer hombre influyente que le tendía la mano le decía, básicamente, lo mismo. Escóndete. Actúa. Finge. La diferencia era que esta vez la recompensa no era un colegio militar, sino un escenario, una carrera, un mundo entero de posibilidades. Y Ernesto escogió, aprendió. Bajó el tono de su voz, cultivó el bigote. Se vistió con ese aire de galán impecable que años después sería su sello. Y aprendió, sobre todo, a construir un muro entre lo que el mundo veía y lo que realmente sentía. Aquel consejo no solo forjó su imagen pública, lo condenó a vivir una doble vida durante los siguientes 70 años. Pero dentro de ese muro que construyó con tanta dedicación, el corazón de Ernesto seguía latiendo con la misma intensidad de siempre. Y siguió enamorándose, siguió buscando. Siguió encontrando, en los pasillos del cine y el teatro mexicano, hombres que lo hacían sentir lo que las cámaras nunca debían capturar. En 1939, durante la filmación de la película Papacito junto a Fernando Soler, conoció a Víctor Junco. Y ahí ocurrió algo que Ernesto no había calculado. Junco no era homosexual, o al menos así lo declaró con toda claridad cuando Ernesto mostró su interés. El rechazo fue tajante, sin rodeos, y dolió.
Fue entonces cuando entró en su vida Sara García, la gran abuelita del cine mexicano. Ernesto la conoció durante esa misma filmación y en ella encontró algo que no esperaba. Una confidente real, alguien que lo escuchaba sin juzgarlo. Sara no era una mujer ingenua. Conocía el mundo del espectáculo con todas sus sombras. Y cuando Ernesto le confesó su dolor por el rechazo de Junco, ella no le ofreció consuelo vacío. Le ofreció sabiduría práctica y un poco brutal. Nunca entregues el corazón sin estar seguro de ser correspondido, y sobre todo, jamás confíes a nadie tus preferencias amorosas. ¿Fue Sara García su confidente o su guardiana? ¿Fue la persona que más lo protegió o la que más contribuyó a blindar el secreto que Ernesto cargaría toda su vida? La respuesta probablemente es ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que esas palabras se grabaron en él, y Ernesto comenzó a desarrollar un sistema, una red de alianzas femeninas que le permitía moverse con cierta seguridad en un mundo que podía destruirlos y descubría lo que en realidad era. En ese mundo del cine mexicano de la época dorada, Ernesto descubrió algo curioso y útil. Mientras la mayoría de los galanes masculinos aprovechaban las escenas románticas para propasarse con sus compañeras, para forzar besos reales, para tomarse libertades que nadie había acordado, él era diferente. Ernesto era un caballero en escena, respetuoso, preciso, profesional. Nunca se pasaba de la raya. Y ese detalle, aparentemente menor, le abrió puertas que ningún otro galán tenía. Las actrices empezaron a confiar en él de una manera especial. En los camerinos, en los descansos entre tomas, en los largos tiempos muertos que caracterizan el trabajo cinematográfico, las mujeres le contaban todo. Chismes, confidencias, secretos que no circulaban por ningún otro lado. Y fue en esas conversaciones de camerino donde Ernesto encontró algo invaluable. Una brújula para navegar los deseos que tenía que mantener ocultos. Cuando le gustaba a un galán, cuando sentía esa atracción que no podía mostrar en público, recurría a sus confidentes femeninas. Les preguntaba con toda naturalidad, ¿y ese qué dicen de él? Ellas, que todo lo sabían, eran su sistema de inteligencia personal. Su red de información sobre quién podía ser accesible y quién no. Era un sistema brillante en su pragmatismo. Y funcionó. Uno de los primeros grandes romances que se le atribuyen en el mundo del cine es con Ramón Novarro, el galán mexicano que había conquistado Hollywood en los años 20 y 30. De Novarro siempre circularon rumores sobre su vida privada, pero durante décadas permanecieron exactamente ahí, en el territorio de la especulación y el susurro. La homosexualidad de Novarro solo se confirmó de la manera más brutal posible años después, cuando fue asesinado por 2 trabajadores sexuales en su residencia de Hollywood. Una muerte que estremeció al mundo del espectáculo y que de golpe iluminó todo lo que el actor había mantenido en sombras durante su vida. Pero para Ernesto, Novarro no era solo un rumor, era un recuerdo concreto y doloroso. O cuentan que cuando se enteró de la muerte de Ramón Novarro, Ernesto no pudo guardar silencio. Entre amigos cercanos, en la intimidad de una conversación privada, reveló algo que había guardado por años, que en su momento había sorprendido a Novarro en la cama con el director de la película en la que ambos trabajaban, que esa traición había sido el principio del fin entre ellos. Y sin embargo, a pesar del dolor de ese recuerdo, Ernesto admitió con una nostalgia que no podía esconder del todo: quizás fue el hombre más bello con el que he estado en mi vida. Hay algo en esa frase que lo dice todo. No la nombra como una aventura, no la minimiza, la lleva con él durante décadas, como se llevan las cosas que realmente importan. Dicen que cada vez que Ernesto se encontraba con Dolores del Río, una de las grandes figuras del cine de oro, no podía evitar preguntarle por Novarro. Y Dolores, que era prima de Ramón y que sabía perfectamente de qué hablaba Ernesto, solía responderle con esa mezcla de elegancia y picardía que la caracterizaba: ya olvídalo, Ramón ya está con otro amante y vive en Hollywood. Un comentario que en ese círculo íntimo era mucho más que una broma. Era la confirmación de que todos sabían.
que en ese mundo de secretos a voces, todos tenían claro el mapa real de las relaciones, aunque nadie lo dijera en voz alta frente a las cámaras. En 1946, Ernesto Alonso compartió escenas con Miroslava en la película Bodas Trágicas, y la ironía del título no tardó en volverse material de conversación entre ellos. Ese mismo año, Miroslava se había casado con Jesús Jaime Obregón y se había divorciado en cuestión de meses. El matrimonio, según se contó después, había sido una fachada. Los padres de Obregón lo habrían obligado a casarse con una mujer para ocultar su homosexualidad. Y la farsa terminó de forma abrupta cuando Miroslava lo sorprendió en la intimidad con otro hombre. Cuando le contó esto a Ernesto, con amargura y con esa ironía ácida que la caracterizaba, le dijo que la película bien podría llevar el nombre de su boda. Y Ernesto, con esa complicidad que cultivaba con maestría, le respondió: «Cuéntamelo todo, querida». De ese intercambio nació una amistad profunda y duradera. Dos personas que compartían la misma comprensión del mundo, que sabían lo que era convivir con una vida oficial y una vida real, que no se tocaban, que habían visto de cerca cómo el miedo a la verdad podía destruir a las personas que decidían mentirse a sí mismas. Ernesto le confió a Miroslava lo de Novarro, y Miroslava le confió a Ernesto lo de su matrimonio. Y entre ambos construyeron el tipo de pacto que solo se forja cuando dos personas saben exactamente cuánto se juegan al conocerse de verdad. Esa alianza era parte de un patrón que Ernesto había desarrollado con cuidado y con tiempo. No era solo Miroslava, era María Félix, con quien también construyó una cercanía basada en confidencias cruzadas. Era Silvia Pinal, quien sabía de los amores de Ernesto con la misma precisión con que Ernesto sabía de los suyos. Era un tejido de secretos compartidos que funcionaba como un seguro mutuo, un sistema donde todos tenían algo que perder si alguien hablaba de más. Ernesto sabía, por ejemplo, que Miroslava había sido amante de Cantinflas. La propia actriz se lo había confesado en privado. Sabía de los vínculos de María Félix con figuras políticas poderosas. Conocía la relación oculta entre Silvia Pinal y el empresario de medios más poderoso de México en su momento. Y todos ellos, a su vez, sabían de él. Era un equilibrio delicado, una red de poder sostenida por el miedo compartido a la exposición. En ese mundo, los secretos no eran debilidades, eran moneda de cambio. Eran la garantía de que nadie podía destruirte sin destruirse a sí mismo al mismo tiempo. Ernesto había aprendido esto desde muy joven, y lo había convertido en una estrategia de supervivencia que le permitió mantenerse en el poder durante décadas en uno de los medios más despiadados del país. Pero hay algo que esta red de complicidades no podía protegerlo. Algo que el poder y los secretos y las alianzas no podían controlar del todo: el corazón. Ernesto siguió enamorándose. Siguió buscando, y con el tiempo, las personas que encontraba, los hombres que pasaban por su vida con mayor o menor intensidad, comenzaron a desaparecer de maneras que dejaban demasiadas preguntas abiertas. En los años 60, Ernesto Alonso migró definitivamente hacia las telenovelas. Fue en ese territorio donde construyó su verdadero imperio. Más de 150 producciones. Un nombre que era garantía de audiencia. Un poder que no tenía equivalente en la televisión mexicana de la época. Y fue también en ese territorio donde las historias más oscuras de su vida personal comenzaron a acumularse. Se le vinculó sentimentalmente con Frank Moro, un actor cubano que había llegado a México buscando hacerse un lugar en la actuación. Frank no era una estrella de primer nivel, pero tenía presencia y Ernesto lo había notado. Entre ellos, según se contaba en los pasillos de los sets, había algo que iba más allá de lo laboral. La historia alcanzó su punto más visible durante la producción de Al Rojo Vivo. Ahí también participaba Alma Muriel, una actriz de carácter conocida por su personalidad directa y sin rodeos. Y fue precisamente Alma quien, años después, contó un episodio que decía mucho sin decir todo. Ernesto se le acercó durante la producción y le advirtió con toda la calma y toda la firmeza de quien está acostumbrado a que sus palabras sean órdenes,
que no se le ocurriera acercarse demasiado a Frank Moro, porque ese ya estaba apartado. Apartado. La palabra lo dice todo. No era una broma, no era una insinuación ambigua, era una declaración de posesión. Ernesto Alonso, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, le estaba pintando su raya a una actriz en el set de su propia producción, por un hombre, y Alma Muriel lo contó. Lo contó con esa mezcla de asombro y respeto que la historia merecía. Frank Moro murió joven. A los 49 años. La versión oficial habló de un infarto, pero pronto comenzaron a circular versiones diferentes. Versiones que señalaban que su muerte real habría estado vinculada al SIDA. Versiones que nunca fueron confirmadas públicamente, pero que tampoco fueron desmentidas con la contundencia que habría hecho falta para callarlas. Y esa sombra de duda quedó ahí, flotando sobre la memoria de Frank Moro. Y, inevitablemente, sobre la de Ernesto Alonso. Pero si hay una historia dentro de esta historia que concentra toda la tragedia, toda la ambigüedad y todo el peso del silencio, esa es la de Enrique Álvarez Félix. Enrique era el hijo de María Félix, el hijo de la doña, el hijo de la mujer más poderosa, más admirada y más temida del cine mexicano de todos los tiempos. María sabía que Enrique era homosexual. Lo sabía y le generaba una angustia específica, no la angustia de una madre que rechaza a su hijo por lo que es, sino la de una mujer que conocía perfectamente el precio que el mundo del espectáculo cobra, a quienes no pueden esconder lo que son. Lo había visto demasiado. Sabía lo que esperaba a Enrique si se exponía. Por eso quiso apartarlo del medio artístico. Lo hizo estudiar idiomas. Soñó para él una vida de diplomático, lejos de México, lejos de la prensa, lejos del escrutinio público que trituraba a quien le daba la oportunidad. Pero Enrique quería actuar. Y el hombre que le abrió la puerta fue Ernesto Alonso, que lo conocía desde niño, que sabía exactamente quién era Enrique en todos los sentidos, y que decidió darle una oportunidad en una película. Para María Félix, aquello fue una traición imperdonable. No solo porque Ernesto había ignorado sus deseos como madre, sino porque Ernesto sabía. Sabía lo que Enrique era. La propia María se lo había confiado en privado, y el hecho de que, con ese conocimiento, decidiera abrirle la puerta al mundo que ella quería que su hijo evitara, hizo que aquello se sintiera como algo mucho más profundo que una simple decisión profesional. Las cosas se tensaron todavía más cuando comenzó a circular el rumor de una cercanía que incomodaba. Enrique llegó a mudarse con Ernesto durante un tiempo. No fue por mucho tiempo, pero fue suficiente para que la prensa lo notara y para que María Félix lo sintiera como una intromisión directa en la vida de su hijo. Finalmente, Enrique se mudó, pero se instaló en el mismo edificio donde vivía Ernesto. 6 pisos más arriba. 6 pisos. Esa era la distancia oficial entre el productor más poderoso de México y el hijo de María Félix. Para los medios de la época, eso fue suficiente para alimentar especulaciones que nunca se publicaron del todo, pero que circularon con la persistencia de las verdades que no pueden ser del todo calladas. En los primeros años de la década de los 90, comenzaron a circular rumores sobre Enrique Álvarez Félix, rumores sobre su salud. Rumores que decían que padecía SIDA. Eran los años en que la epidemia del VIH seguía siendo un tema cargado de estigma y de silencios. En los años en que el diagnóstico era casi una sentencia de muerte, y en que muchos preferían guardar absoluto silencio antes que enfrentar lo que significaba hablar en público. Enrique se alejó de la vida pública. La prensa interpretó ese alejamiento como confirmación de los rumores. En más de una ocasión se llegó a publicar que ya había muerto, que el SIDA se lo había llevado. Enrique salió a desmentirlo. Aseguró que no estaba enfermo, que simplemente estaba harto de los chismes, que necesitaba distancia del medio artístico. Poco después, aceptó participar en una telenovela que se convertiría en su último trabajo actoral. En 1996, Enrique Álvarez Félix murió en su departamento. Murió solo. La causa oficial fue un infarto fulminante al miocardio.
Tenía 62 años. El departamento donde murió estaba en el mismo edificio donde vivía Ernesto Alonso. El mismo edificio. Y aquí viene lo que muchos no dicen con todas sus letras, pero que los médicos sí saben. Las complicaciones cardiovasculares, incluyendo los infartos, están entre las principales causas de muerte en pacientes con VIH. La enfermedad en sí misma no mata directamente. Son las complicaciones las que lo hacen. La versión oficial de la muerte de Enrique Álvarez Félix fue el infarto. Pero la pregunta de qué había debilitado su corazón hasta ese punto quedó sin respuesta pública. ¿Cuánto sabía Ernesto sobre lo que le estaba pasando a Enrique en esos últimos años? ¿Cuánto de ese silencio era elección y cuánto era dolor que no tenía dónde ir? La historia de Rodolfo Rodríguez Bezares sigue un patrón similar, aunque con su propio peso específico. Rodolfo había formado parte del elenco de Cachi Cachún Ra Ra, un programa que fue parte de la cultura popular mexicana de su época. Dentro del programa, según contó su propio hermano Mario Bezares, Rodolfo sufrió burlas constantes por su condición de homosexual, una presión que lo marcó profundamente, que dejó cicatrices que no eran visibles pero que estaban ahí. Se decía también que Ernesto Alonso había tenido una vinculación cercana con Rodolfo. Y Rodolfo murió. La causa señalada fue el SIDA, una muerte que conmocionó al medio artístico y que inevitablemente hizo que varios nombres volvieran a flotar en las conversaciones de los pasillos. 3 hombres vinculados a Ernesto Alonso: Frank Moro, Enrique Álvarez Félix, Rodolfo Rodríguez Bezares. Los 3 muertos jóvenes o relativamente jóvenes. Los 3 rodeados de rumores sobre el mismo diagnóstico. Los 3 conectados de alguna manera a la figura del señor telenovela. ¿Es un patrón? ¿Es una coincidencia dolorosa? Es el resultado inevitable de una época en que la epidemia del SIDA arrasó con comunidades enteras que habían estado viviendo sus vidas en secreto y sin acceso a información, a prevención, a atención médica abierta. No hay una respuesta simple, pero tampoco se puede mirar esos nombres, uno junto al otro, y no sentir el peso de lo que significan. Mientras todo esto ocurría en la vida privada de Ernesto Alonso, su vida pública seguía brillando con una intensidad que no dejaba espacio para las preguntas. Más telenovelas, más producciones, más poder. Uno de los papeles más recordados que se adjudicó a sí mismo como productor fue en El Maleficio, donde interpretó a un millonario que practicaba magia negra para acumular poder y riqueza. El personaje era pura oscuridad, pura seducción del mal, y la audiencia no podía apartar los ojos de la pantalla. El boom fue tal que hicieron una segunda parte con Lucía Méndez. Y en los pasillos del medio artístico, esa telenovela despertó algo más que entusiasmo artístico. Despertó rumores que conectaban el personaje con el hombre. Se decía que Ernesto no solo producía historias de poder y conjuros. Se decía que también los practicaba, que sus amantes no estaban con él solo por elección libre, que había algo más oscuro detrás de esas relaciones. No hay manera de confirmar nada de eso, pero es parte de la mitología que se construyó alrededor de este hombre. Y la mitología dice cosas sobre cómo las personas que lo conocían interpretaban lo que veían, porque había algo en la manera en que Ernesto acumulaba y mantenía sus relaciones que resultaba difícil de explicar en términos ordinarios. La combinación de poder absoluto, discreción impenetrable y la capacidad de convertir a hombres sin conexiones ni carrera en galanes reconocidos de Televisa generaba una especie de fascinación mezclada con incomodidad. Y eso nos lleva al caso que quizás generó más ruido de todos. Eduardo Yáñez. El galán que fue durante décadas una de las caras más reconocibles de la televisión mexicana. Según contaban las malas lenguas de la época, Ernesto lo conoció en un club nocturno de la zona rosa. Un joven sin carrera ni conexiones. Ernesto lo vio, le echó el ojo y lo llevó a vivir a su departamento. Lo que siguió fue el arco clásico del protégé. Clases de actuación, pulimento, contactos. Y finalmente,
el lanzamiento de Eduardo Yáñez como galán de Televisa. Pero el rumor que corría en la farándula era que ese apadrinamiento no era gratuito, que entre el joven Yáñez y el poderoso productor había más que una relación laboral, que había un romance bien guardado de esos que todo el mundo sospechaba, pero que nadie se atrevía a nombrar en público. El verdadero escándalo estalló después de la muerte de Ernesto Alonso. Yáñez declaró que Alonso le había entregado un departamento para que viviera su madre. Aseguró que se lo había pagado con años de trabajo y esfuerzo. Pero resultó que ese departamento nunca había estado legalmente a nombre de Yáñez. Había sido una promesa verbal. Y las promesas verbales no existen ante la ley. La albacea del testamento de Ernesto reclamó la propiedad como parte de la herencia. Eduardo Yáñez se vio obligado a emprender una batalla legal que duró años y que mantuvo su nombre vinculado al del señor telenovela mucho después de su muerte. Para enfrentarla, contrató a una abogada que los medios notaron no solo por la relevancia del caso, sino porque se decía que ella misma mantenía una relación sentimental con el actor, que lo había apoyado económicamente en momentos difíciles, que le había comprado medicinas en un periodo en que estuvo enfermo. Ese detalle, la mención a enfermedades, a medicinas, a periodos de vulnerabilidad física, no pasó desapercibido para quienes habían seguido de cerca la historia de los otros hombres que habían pasado por la vida de Ernesto Alonso. ¿Era solo una coincidencia? Hasta era el resultado natural de una vida con múltiples compañeros en una época en que la información sobre el VIH era escasa y el estigma impedía la prevención, ¿o era algo más? No hay respuestas confirmadas, solo preguntas que se acumulan. Y luego estaban los nombres más recientes, los que circularon con más intensidad en los últimos años de la vida de Ernesto. Aarón Díaz, que años después sería esposo de la actriz Keitel Castillo, fue mencionado como uno de los grandes amores del señor telenovela en sus últimos años de actividad. Guillermo García Cantú fue otro nombre que apareció en esas conversaciones. Se decía que ambos habían sido impulsados por Ernesto dentro del medio, que las relaciones que los unían con el productor mezclaban lo personal y lo profesional de maneras que no era fácil separar, como que en el mundo de Ernesto Alonso siempre había sido así. La carrera y el amor eran la misma cosa. El trabajo y el deseo eran parte del mismo territorio. ¿Hubo explotación en esas relaciones? ¿Hubo genuino afecto? ¿Hubo ambas cosas al mismo tiempo? ¿Pueden coexistir el poder desigual y el amor real sin que uno destruya al otro? Son preguntas que la historia de Ernesto Alonso plantea sin responderlas. Y quizás esa es la parte más honesta de todo esto, que la realidad de lo que ocurrió entre esos muros no es tan simple como ninguna de las versiones que circularon. El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso murió en la Ciudad de México. Tenía 90 años. La causa oficial fue una insuficiencia respiratoria derivada de un enfisema pulmonar que lo venía aquejando desde hacía tiempo. Murió en su casa, rodeado de los secretos que había acumulado durante 7 décadas en el medio artístico más poderoso de México. Un hombre que había convivido con la muerte de varios de los hombres más cercanos a él. Un hombre que había visto cómo sus amigos, sus amantes, sus protegidos, desaparecían rodeados de rumores que él nunca confirmó ni desmintió en público. ¿Qué cargaba Ernesto Alonso en esos últimos años? ¿Cuánto peso acumulaba ese silencio que mantuvo con tanta disciplina durante toda su vida? Había culpa en ese silencio, había miedo. Había simplemente la fidelidad obstinada a un código de discreción que aprendió muy joven y nunca abandonó. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Ernesto Alonso fue un hombre que vivió en los márgenes de lo que su época consideraba aceptable, o que construyó un imperio enorme sobre los cimientos de una mentira de imagen. Que amó, a su manera, con toda la intensidad y toda la turbulencia que su carácter permitía. Que las personas que amó a veces murieron de maneras que dejaron demasiadas preguntas sin respuesta. Y que se fue, finalmente, como había vivido, en silencio, rodeado de misterio, cargando los secretos de un mundo entero que construyó a su imagen y semejanza.
La pregunta que no tiene respuesta sencilla, la que flota sobre todo esto como flota sobre cualquier vida que se vivió entre dos realidades que nunca pudieron tocarse del todo en público, es esta. ¿Qué habría sido diferente si Ernesto Alonso hubiera podido vivir su vida sin la máscara? Si los consejos de Gorostiza y de Sara García hubieran señalado hacia la honestidad en lugar de hacia la ocultación. Si los hombres que amó hubieran podido enfermar y ser atendidos sin el peso del secreto y del estigma. No hay manera de responder eso. Solo hay el registro de lo que fue, el nombre del señor telenovela, el nombre de Frank Moro, el nombre de Enrique Álvarez Félix, el nombre de Rodolfo Rodríguez Besares. Los nombres de los que se fueron antes de que nadie pudiera decir en voz alta lo que estaba pasando. Y el silencio de Ernesto Alonso. Un silencio que duró 90 años y que nadie, hasta el final, pudo romper del todo. Eso es lo que se llevó consigo el 7 de agosto de 2007. No solo una era de la televisión mexicana, también las respuestas,